Nuevamente, buenas noches, hermanos y hermanas de nuestra congregación virtual Iglesia de Cristo. Es un verdadero gusto, un verdadero placer estar aquí con ustedes. Sobre todo, muy bendecido hoy porque el hermano Alejandro nos trajo las alabanzas y también nos dio la oración de inicio. Entonces, para mí, una verdadera bendición de que ella está poderosamente ahí, que se siente muy bien. Y póngase la almohadita enfrente, no se olvide de eso. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias por la oración, hermano Alejandro, y sí, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que nos guíe en este aprendizaje y en esta edificación con este tema tan importante que es el dominio propio. Y recordemos que lo más importante es poner en práctica lo que Dios nos dice y enseña en su palabra, la Biblia, que como dice nuestro querido hermano Néstor Nel, es nuestro manual de instrucciones. Así como cuando compramos algo y debemos revisarlo, así tenemos que hacer nosotros con la Biblia. Ese es nuestro manual de instrucciones. Así que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino principalmente hacedores de la palabra. Y así es como nos lo dice la Biblia. La palabra de Dios nos lo dice en Santiago 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hace 3 semanas, cuando comencé este estudio, dije que la frase dominio propio aparece en la versión Reina Valera 1960 apenas 3 veces, y todas en el Nuevo Testamento. Están en Hechos 24:25, en 2 de Timoteo 1:7 y en 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Y les voy a volver a leer este último, 2 de Pedro 1, del 5 al 7, que dice así: vosotros también, le voy a leer 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Ustedes se acuerdan de cuál fue la tarea de por vida que nos puso el hermano Néstor hace poco? El jueves, él nos dio una tarea de por vida. ¿Qué tarea era? Creo que la hermana Geomer ya quiere hablar allí. Pero no lo he leído, fue primera de Corintios 5. No, esa es la tarea para el martes. Pero él también nos dio una tarea que dijo: les voy a dar esta tarea, que esta es una tarea de por vida. O sea, algo que tenemos que hacer siempre. No es solo para el martes. ¿Se acuerdan, hermanos? El día jueves, lo que él dijo. Está aquí la palabra. Se la estoy marcando aquí en la pantalla. Perdón, en la pantalla aquí. Hermano, creo que es hacedores, ¿no? No, era relacionado a esta palabra. ¿Están viendo la palabra que le estoy mostrando con el cursor? Conocimiento. Ajá, entonces, ¿qué es lo que... ¿Conocimiento de qué? ¿Qué es lo que él nos dio de tarea? Ok, se las digo. Crecer más en el conocimiento de Jesús. Crecer más en el conocimiento de Jesús, conociendo su carácter para parecernos más a Él. Hola, hermano Edil, ¿cómo está? Bendiciones. Entonces, aquí lo tienen, hermanos. El dominio propio es absolutamente necesario para llegar a ese nivel de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí la palabra. El apóstol Pedro continúa en el versículo 8 y 9 con la explicación diciendo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, incluyendo el dominio propio, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, es imperativo el dominio propio para llegar a esa tarea de vida que nos dio nuestro hermano Néstor Leonel. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense la importancia de todas estas características que incluyen el dominio propio. Debemos tener dominio propio como parte de nuestro proceso de santificación. Entonces, a veces hablamos de dominio propio y como que lo dejamos de lado, ¿no? O sea, como que no le prestamos mucha atención. Pero el dominio propio es sumamente importante. Como continúa explicando el apóstol Pedro, debemos procurar que estas cosas estén en nosotros, incluyendo el dominio propio, para que no caigamos jamás y sobre todo para que tengamos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de que solo aparece la frase dominio propio 3 veces en la Biblia, el dominio propio es extremadamente importante en la vida cristiana y sobre todo en nuestra vida cotidiana para que podamos perseverar y ser fieles hasta la muerte. Sí, yo hago una distinción aquí entre vida cristiana y vida cotidiana, que no debería ser porque ya nuestra vida cristiana tiene que incluir la vida cotidiana. Pero por si acaso, si no nos ha quedado claro, de todos modos, en esa vida secular que tenemos de trabajo y de todas las otras cosas que hagamos, ahí también tenemos nosotros que estar mostrando dominio propio, tenemos que estar trabajando y mostrando ese dominio propio. También aparece en la Biblia un sinónimo de dominio propio, que es la palabra templanza, y que aparece solo una vez en la versión Reina Valera 1960 en Gálatas 5, 22 al 23. Y en este pasaje, la templanza o el dominio propio es fruto del espíritu y por lo tanto su alta importancia. Entonces, 2 cosas. El dominio propio es parte del fruto del espíritu en nosotros y es parte de nuestro proceso de santificación, que no nos permite estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que el dominio propio es como un músculo en nosotros, que tiene que ser fortalecido. Y para fortalecerlo tenemos que ejercitarlo, tenemos que utilizarlo, tenemos que tenerlo continuamente usándolo. Y principalmente debemos tener dominio propio sobre el pecado. Como nos ordena, ojo, nos ordena Dios en Romanos 6:12. En Romanos 6:12, que en la versión Dios habla hoy, dice: por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. La versión Reina Valera 1960 dice que el pecado no reine, mientras que la versión traducción en lenguaje actual dice que el pecado no gobierne. Entonces ya tienen la idea. A pesar de que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, cuando obedecemos el Evangelio de salvación, incluyendo por supuesto el bautismo según Hechos 2:38, para el perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, el pecado todavía sigue en nosotros a pesar de ser criaturas nuevas. Pero no podemos permitir que el pecado reine, que el pecado nos domine, que el pecado nos gobierne y que el pecado nos controle. Es al revés. Nosotros cada vez más tenemos que dominar el pecado hasta llevarlo a cero. Es muy probable que no lo llevemos a cero, porque nosotros podemos pecar en pensamiento, palabra, obra de omisión, y que con un solo pensamiento ya estamos pecando. Entonces, no vamos a llegar a la perfección, no vamos a llegar a llevarlo a cero, pero tenemos que buscar esa excelencia en nosotros de siempre hacer lo mejor posible. Y me parece que, por lo menos en mi caso, fallamos mucho en este tema de dominio propio. Caso contrario, casi ni pecaríamos,
y sin lugar a dudas seríamos reconocidos en todos lados como verdaderos cristianos. La pregunta que nos hicimos fue, ¿qué debemos controlar para lograr dominio propio sobre el pecado? La definición de dominio propio dice, es la habilidad de dominar o regular nuestras emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamiento. Y también dice otra definición, o sea, algo adicional a esa definición es que el dominio propio nos impide hacer cosas que vamos a lamentar. Cuando verdaderamente ejercemos el dominio propio adecuadamente, se va a impedir que nosotros caigamos o hagamos cosas que vamos a lamentar posteriormente. El hermano Néstor Leonel Montes está dando los domingos una serie de estudios sobre las emociones. ¿Cuáles son las dos que ya se han cumplido, que ya hemos visto, hermana Geomer? ¿Cuál fue la primera emoción? La segunda fue la ira. La primera era la ansiedad. La ansiedad creo que fue la primera. Sí. Okay. Yo, por el contrario, ahorita voy a enfocar el estudio más bien en controlar nuestros pensamientos, filtrándolos a la luz de las Escrituras, y en controlar nuestra lengua para poder lograr el dominio propio. El controlar nuestros pensamientos lo estudiamos hace 3 semanas y como repaso dijimos que debemos filtrarlos según Efesios 4:8, que nos dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en lo que haya virtud alguna y en lo que sea digno de alabanza. Eso es en lo que debemos pensar. Debemos entonces determinar si cada pensamiento cumple con algunas o varias de esas cualidades. Si un pensamiento no cumple, no debemos continuar pensando eso. Es así de sencillo. Y dejemos de perder tiempo valioso que podemos invertir en lo bueno, evitando así el peligro de llegar a consumar el pecado. Este es el filtro que debemos usar, que lo resumimos como pensar solo lo que edifique. Y dijimos que para dejar de pensar en los pensamientos que no cumplen con este filtro, y que verdaderamente nosotros sí sabemos que son malos desde el principio, sabemos que son malos, pero que todavía nos siguen rondando en la cabeza, dándonos vuelta por la cabeza, aplicamos 2 Corintios 10:5, que dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A mí esto me ha funcionado, hermanos y hermanas. Cuando me llega un pensamiento y no es un pensamiento sano, no es un pensamiento bueno, no es un pensamiento que tiene ninguna de esas características que vimos en ese filtro, yo sencillamente en ese momento me estoy deteniendo y estoy llevando cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Y me ha estado funcionando. En ese momento se me disipa el pensamiento y prosigo con otras cosas. Me está funcionando, Dios quiera que me siga funcionando y ojalá que yo siga con esa práctica. Solo les digo que a mí me funciona. Si nosotros no procedemos a filtrar nuestros pensamientos, llevándolos cautivos a los que pasen el filtro de la obediencia a Cristo, a los que no pasen el filtro de la obediencia a Cristo, va a ser muy difícil que no terminemos en el pecado. Y generalmente todo pecado comienza con un pensamiento muy sutil, un pensamiento sublime, que nos atrae de acuerdo a nuestros propios malos deseos, lo que se llama nuestra concupiscencia. Y de allí, si no los detenemos, si no les damos un pare, culminan en pecado. Por supuesto que filtrar los pensamientos no es fácil. No es fácil hacerlo. Particularmente cuando nosotros pasamos del 60 al 90% o más en temas seculares. Pero esta es la verdadera lucha y los obstáculos que forman parte de nuestra carrera
para obtener la corona de vida. Así que no nos rajemos y aprendamos a filtrar nuestros pensamientos con las Escrituras. Además de controlar nuestros pensamientos filtrándolos a la luz de las Escrituras, también debemos aprender a controlar nuestra lengua para poder lograr el dominio propio. Me imagino que han escuchado a alguien decir, o capaz que ustedes mismos han expresado el dicho popular, controla esa lengua. Y la pregunta es, ¿podemos controlar nuestra lengua? Nuestro manual de instrucciones nos enseña que no podemos controlarla, por lo menos no de manera directa. Veamos cómo lo dice categóricamente Santiago 3, del 6 al 10. ¿Algún hermano o hermana que por favor lea Santiago 3, del 6 al 10? ¿Quién se anima? Santiago 3, del 6 al 10. Ok, la hermana Geomer creo que va a estar lista. Sí, tengo la reina, Dios habla hoy, hermano. Perfecto, no se preocupe. Yo de todos modos voy a mostrar aquí la Reina Valera. Bueno, Tranquilo. nos dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda persona, está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. ¿Más? Sí, sí, sí. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Hasta ahí, Así hermano. como una higuera. Bueno. Ajá. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermana. Entonces, claramente nos dice este pasaje que nadie puede dominar su lengua. Ninguno de nosotros es capaz. Nos lo dice la palabra. Y sabemos que lo que dice la palabra es verdad. Y peor aún, todo lo adicional que dice la lengua, de la lengua. Dice que contamina todo el cuerpo, que es inflamada por el infierno, que está llena de veneno mortal. ¡Wow! Muy fuerte, ¿no? Pareciera que la persona no piensa cuando la lengua se desboca. Esa es la conclusión que yo saco. Que cuando a uno la lengua ya se le va, uno no tiene dominio sobre la lengua, pero es como que uno ya deja de pensar y la lengua es la que hace su trabajo. Mal trabajo, por cierto, pero bueno, porque nada bueno sale cuando pasa eso. Y entonces la gran pregunta sería, ¿cómo podemos tener dominio propio sin tener control sobre nuestra lengua? O sea, estamos hablando de tener dominio propio, pero tenemos un elemento en nosotros, aquí en nuestra boca, que no podemos controlar y que hace tales barbaridades, que destruye familias, hace que perdamos trabajos, y por ahí toda una gran cantidad de cosas que ustedes saben. Y por supuesto, de cuando hablamos de la lengua aquí, no estamos hablando solo de las palabras dichas verbalmente a viva voz, sino también de todo tipo de comunicación, como cartas, emails, mensajes de texto, chats, redes sociales, hasta el lenguaje por señas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente lo que nosotros pronunciamos, también están todos estos medios que incluyen eso. ¿Cuánto no hemos visto
en las redes sociales ahora cómo alguien publica una cosa inocentemente y le caen y la destruyen a la persona. O sea, es increíble la maldad de las personas. Entonces, ¿qué creen, hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos tener dominio propio sin tener control sobre nuestra lengua? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos llegar a ese dominio propio sin que la lengua se interponga? Porque cuando la lengua se nos va, hemos perdido el dominio propio. Con la ayuda del Espíritu Santo, Amén. pedirle a Él que nos corrija, que nos enseñe, a dominarnos, a dominar la lengua, hermano. Ok. Pero hay algo en la palabra que nos da guía sobre eso. Y ustedes lo han escuchado varias veces ese versículo. ¿Se recuerdan? ¿Caen en cuenta de alguno? Ok. La respuesta es a través del corazón. Veamos ahora pasajes que muestran la relación entre el corazón y la lengua, o la boca también, porque en algunas veces no le dicen lengua, sino también dicen boca. Veamos lo que Santiago nos advierte en Santiago 1:26. Hermana Ana, si nos quiere leer Santiago 1:26. Y por ahí vayan preparando sus Biblias para que vayan a leer el próximo que venga. Santiago 1:26. Santiago 1:26, hermano. Permítame tantito. Santiago 8:90. 1:26. Ok. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Uh-huh. Ok. Entonces, si tenemos una persona que nosotros la vemos y aparenta mucha religiosidad, que sí cumple con todas las cosas, que habla muy bonito, pero de repente se le suelta la lengua, ¿Sí? esa religión es vana. Perdió el dominio propio en ese momento. Veamos ahora lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos en Mateo 12, 34 al 37. ¿Alguien más? Ya la hermana Geomer y la hermana Ana participaron. Hermana Iracema, ¿tiene por ahí su Biblia? ¿O la hermana Elizabeth o la hermana Olguita? Hermano Mateo, ¿qué? Mateo 12, 34 al 37. Listo, hermanito, ya voy a hacerle. 34 al 37, ¿verdad? Fíjense cómo les habla Generación, aquí. listo, hermanito. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37. Sí. Porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras seréis condenado. Wow, fuerte, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pronunciamos. Vean el 37 nuevamente. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. 36. Mas yo os digo que de toda palabra de Dios ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y muchas veces nosotros a veces echamos muchos chistes que son muy ociosos y bueno, me parece que tenemos que observar también eso, ¿no? Veamos ahora lo que nuestro Señor, pero fíjense allí, lo importante aquí, les resalto nuevamente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No tenemos control sobre la lengua.
Pero si nosotros llenamos nuestro corazón de Cristo y de todas las bondades de Cristo y todo el fruto del Espíritu en nosotros, la boca va a hablar bien. No se nos va a desbocar, como digo yo. Esa lengua no se va a desbocar. Veamos ahora lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 6:45. Si por ahí otra hermana lo tiene disponible. La hermana Elizabeth está con mucho dolor de cabeza, así que Yo, hermano, no quiero forzar. Ok, hermana Angie. Lucas 6:45. el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de corazón habla la boca. Nuevamente, lo repito otra vez. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que llenar, tenemos que hacer que nuestro corazón rebose de todas las cosas buenas, para que nada malo haya en él y no vaya a ser que eso malo sea lo que salga por nuestra boca. Ahora veamos lo que nos ordena Dios a través del apóstol Pablo en Colosenses 3, del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Hermana Homer, si usted quiere leerlo. Colosenses 3, ¿qué hermano? Del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así que como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístase de amor, que es el perfecto lazo de unión, y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Más? Sí, continúa hasta el 17. Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones. Instruyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud canten a Dios salmos, himnos y canciones espirituales. Amén. El siguiente, el 17 también. Bueno. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Así que la única manera en que nosotros podemos lograr que solo cosas buenas salgan de nuestras bocas es teniendo nuestra lengua indirectamente bajo control. No podemos dominarla directamente. La palabra no lo dice. No busquemos eso tampoco porque no lo vamos a lograr. Pero lo que sí podemos hacer es controlarla indirectamente, tenerla bajo control indirectamente. Y eso es por medio de la limpieza y purificación de nuestros corazones que lo logra la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestro proceso individual de santificación, produciendo esa paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Muy poderoso me parece esto que nos enseña Dios y debemos vivirlo a diario, debemos practicarlo, debemos hacerlo, vivirlo. No solamente oírlo y quedarnos con eso, no, debemos vivirlo. A continuación, unos pensamientos que leí cuando yo preparaba este estudio. Por la lengua, todo tu ser puede ser profanado. Tu mente,
alma y espíritu. La lengua jamás puede ser domada por el hombre. Se puede controlar la lengua solo cuando le rindes tu lengua a Dios. Como un animal feroz, la lengua no se puede dejar sin vigilar. Como muestran, y otro autor escribió esto, otro autor aparte también escribió esto. Como muestran estas escrituras, él ahí daba varias escrituras. No sé si usé ninguna de ellas, las de él, pero esta frase sí me gustó. Como muestran estas escrituras, la lengua puede ser una fuerza desmedida para el mal, cuando está bajo el control del Espíritu Santo. Sin embargo, esta poderosa parte de tu cuerpo puede ser usada para bien, para proclamar la palabra de salvación de Dios, la fe, la sanación y la liberación. Amén. Ahí está un buen uso de nuestra lengua, un buen uso de nuestra palabra, un buen uso de nuestra boca. Resumiendo, para lograr el dominio propio debemos esforzarnos en filtrar nuestros pensamientos. Les digo, hermanos, a mí me está funcionando muy bien eso. Y eso comencé a aplicarlo desde que el hermano Yamil dio a la congregación de Girardota, justo a la congregación de Girardota, hermana Gemer, dio un estudio sobre filtrar nuestros pensamientos. Entonces yo lo basé, toda la primera parte de esta de filtrar los pensamientos lo basé en lo que él dijo. Y también, adicionalmente de filtrar los pensamientos, debemos controlar nuestra lengua. Indirectamente, porque no podemos controlarla directa, pero indirectamente a través de la limpieza y purificación de nuestros corazones como parte de nuestro proceso de santificación. Si nosotros llenamos nuestro corazón completamente de Dios, no va a haber espacio para lo malo. Entonces, en eso debemos pensar, en eso debemos trabajar. Recordemos que el cristiano verdadero es seguidor y discípulo de Jesucristo. Y es hijo de Dios por adopción, porque fue bautizado según Hechos 2:38 para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, logrando así la salvación de su alma para de allí vivir su proceso individual de santificación. Y siendo fiel hasta la muerte, recibirá la corona de la vida. Es muy importante entender esto, pero sobre todo cumplirlo, ya que de nada sirve obtener mucho conocimiento, pero terminar en condenación eterna. Si alguno, yo creo que ninguno aquí de los que estamos aquí presentes, no estoy seguro que ninguno, pero si alguno tiene duda con respecto a esto, no duden en contactar a algún maestro que le pueda guiar al entendimiento. No se queden con ninguna duda al respecto, ya que la salvación eterna depende de estar claros en lo que verdaderamente enseñan las Escrituras y sobre todo de cumplirlo. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermano. Qué bendición, qué verdades. Nos has hablado al corazón. Qué lindo. Qué lindo. ¿Algún otro comentario, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo lo reafirmo, hermano Daniel. Uh-huh. Yo lo reafirmo, hay que dominar los pensamientos y pedir mucho en oración para que durante todo el día nuestros pensamientos estén enlazados con nuestro Señor, y eso nos ayuda mucho, pedirlo mucho en oración. Sí. Que en cualquier cosa que háganos esté Él presente, en cualquier cosa donde váyanos, Él vaya con nosotros. Cualquier palabra que salga de nuestra boca, cualquier persona que nos encontramos, una bendición, un saludo, cualquier cosa, refiriéndonos a la palabra de Dios. Eso nos ayuda mucho. Sí. Los coaches y todos estos que están hablando del pensamiento positivo y cómo debemos pensar y todo eso, ellos mencionan controlar los pensamientos. Pero yo creo que el control no es de los pensamientos, porque por muy, y corrígeme, hermano Alejandro, pero por muy
pegado a Dios que uno esté, por muy estudioso que uno sea de la palabra, por muy erudito que alguien sea, siempre van a venir pensamientos malos, en algún momento. Sí. Siempre. No, Entonces, Satanás no duerme. sí, entonces, eso es una realidad. Entonces, no es buscar, o sea, no tenemos que buscar la perfección en cuanto a que no me puede entrar ningún pensamiento malo. No, sino es que cuando el pensamiento malo entre, reconocer lo que es malo y de una vez ir a nuestro Señor Jesucristo. Llevar ese Es, pensamiento cautivo a esa obediencia a Él y le dice, te lo entrego, Señor. Y de ahí uno se pone a pensar otra cosa. A mí me es, está tran- funcionando. es transformarlo, hermano. Sí, No pod- es canalizarlo. Es sí, canalizarlo a Jesucristo y nosotros liberarnos de ese pensamiento y proceder nosotros con nuestros buenos pensamientos. sí, no podemos evitar que entren, pero sí Ujú. podemos transformarlo a bueno. Sí, Amén. canalizarlos para que ellos vayan donde nuestro Señor Jesucristo y Él se encargue. Ujú, Nosotros Sí. continuamos con nuestros buenos pensamientos. exacto. Ujú. Así es como yo lo veo. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, hermana Angie. ¿Alguna Ah, otra duda, comentario? Ok, entonces cerramos aquí la grabación.